Askerumakipan takenitaki. Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí, ya Pichiri, Hisa. Waliki, muy bien. Iniciamos con nuestra segunda sesión de este curso de Aymara básico intensivo. ¿Ya? Vamos, hay un eco. ¿Escuchan? Sí, sí, ya Pichiri, Hisa. Wally. Bien, había un eco de la grabación. Ahora sí, iniciamos. Ayer hemos visto esta canción. Vamos a cantar inicialmente la canción, ¿ya? Luego vamos a repasar la pronunciación y la escritura, ¿ya? Seguramente han practicado y dice, ¿no? Uno, dos, tres. Hupaqolila hapuninwa, hupaqchimaha puninwa, hanipuni utkaniti, ukamampi munataham. Hupaqolilaha puninwa, hupaqchuymahaqa puninwa, qanipunir utqaniti, uqamampi nunataqa. Llakitapuni unhasta, achañakiu munasitu, hichaway saraway hewa, tatitun hakarusate, nipuniu utqaniti. Ukamampi munataham. Llakitapuniu unhasta, hachañakiu munasitu, hichaway saraway hewa, tatitun hakarusarje, anipuniu utkaniti, ukamampi munataham. Van a practicar, ¿ya? Van a practicar, es importante vocalizar de forma correcta las letras, ¿ya? Entonces, las canciones nos ayudan a eso, ¿ya? Ahora vamos a repasar lo que es la pronunciación, ¿ya? Entonces, ayer hemos explicado de la siguiente manera, ¿no ven? Entonces, estos son los puntos de articulación, ¿ya? Esto es labial o bilabial, dental, palatal, velar y postvelar, ¿ya? Entonces, esto es la letra P, la letra T, la letra Ch, la letra K y la letra Q, ¿no? Y la X más o menos se va a pronunciar aquí, ¿ya? Aquí vamos a pronunciar la letra X, ¿ya? Entonces, los puntos de articulación es muy importante en el idioma aymara. Si no tienen claro esto, no van a poder pronunciar bien, ¿ya? Entonces, van a articular de manera correcta desde el punto de articulación. Entonces, ahora hacemos un pequeño repaso, ¿ya? Recuerden, existen sonidos simples, es igualito que el español, exactamente lo mismo. Las aspiradas se debe a la presencia de la H, ¿no ven? Entonces la letra H hace que se pronuncie de forma aspirada, ¿ya? Y tenemos la explosiva. Entonces la explosiva se debe a la presencia de la o del apóstrofe, ¿no? Ahí está, ¿no? Toditos estas llevan apóstrofe, ¿ya? Entonces vamos a empezar por lo que es la pronunciación, ¿ya? Voy a activar mi láser puntero. Ahí está. Entonces, todos después de mí, todos, ¿ya? Empezamos. Pa, 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 a, 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 ta, 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 ja, ta, ta, a, 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 cha, 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 ca, ka, ca, ja, ca, ka, a, ca, ka, ha, ca, ka, ja, ca, ka, a, ka, ca,
Bien, Ja. entonces ahora todos van a repetir, ¿ya? Entonces yo voy a llamar así al azar y ustedes van a repetir, ¿ya? Empezamos, Juan Carlos. Adelante. No está Juan Carlos. Ana Elba Mariaca. Vamos, Ana. Askeru mayati chiri. Pa, pa, a, pa, ta, ta, no, ta, ta, cha, cha, ta, ka, 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 ja, Ya, los postvelares y aquí hay que repasar todavía las simples, o en este caso las aspiradas y las explosivas. ¿Ya? Seguimos. Graciela Ticona. Adelante, Graciela. ha, ha, a, ta, tha, ta, cha, 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 ka, 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 a, ja, Lo mismo, todo lo que es la Q y aquí las simples, o perdón, las aspiradas y las explosivas hay que practicar. ¿Ya? Vamos, Beatriz Mamani. Beatriz. Ya. Pa, pa, a, ta, 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 cha, cha, perdón, cha, cha, ca, 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 ja. Ya, igual las postvelares, la Q y la che, hay que practicar. ¿Ya? Seguimos. Ana Elba Mariaca. pa, 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 ta, 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 cha, 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 ka, ka, cha, ku, No. no, ka, ya, ka, ka, Ya te falta la aspirada de la H. Es cha. cha, Cha. ¿Ya? cha, Y las postvelas, la Q. De aquí, de la garganta. Ta. ¿Ya? ka, ka, No, no, no hagas esfuerzo. ¿No? Ah, ay, así. Pa. ¿Eh? ka, ka, Pa. No, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Solamente el punto de articulación. Simple es ka. ¿Eh? ka, Eso, ese es el sonido. Y ka, de ahí mismo la aspirada. ka, Ja, a, ¿eh? Del mismo ka, punto. ¿Ya? ka, A ver, vamos. Carla Villalobos. Adelante, Carla. Pa, pa, a, ta, ta, a, cha, cha, cha,
A. Ka. Ka. A. Ka. Ka. A. A. Ja, como la J. Ja, Ka. Ja. eso. Bien, hay que practicar las aspiradas y las explosivas, ¿ya? Seguimos. Gabriela Zapata. Gabriela, vamos. Pa, 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 ta, 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 cha, sha, sha, ka, 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 ja. ¿Ya? Igual hay que practicar las aspiradas y las explosivas, ¿ya? Al final también vamos a repasar a los que no les he llamado, ¿ya? Entonces van a practicar, ¿ya? Entonces la pronunciación es muy importante en idioma aymara. Y no solamente la pronunciación, ¿no? La pronunciación les permite poder escribir también de manera correcta, ¿ya? Entonces, eso es importante y por eso hacemos énfasis en esta parte de lo que es la pronunciación, ¿ya? La pronunciación correcta va a ser muy importante, ¿ya? Entonces, vamos a empezar ahora con lo que son los saludos, ¿ya? Ayer les he explicado cómo son los saludos y ahora vamos a repasar si han practicado, ¿ya? A ver, Nelsi, aski arumakipan. Nelsi, aski arumakipan. Aski arumaki panay yatichiri. Ok, muy bien. A ver, seguimos. Beatriz Mamani, aski haip ukipan. Aski haip ukipan, Beatriz. Aski haipukipanay yatichiri. Ok, waliki. Ruth Loaiza, aski urukipan, kuyaka Ruth. Aski urukipanay, Román. Waliki. Muy bien. Entonces, hemos aprendido estas palabras. Aquí voy a escribir, ¿no? El aski, que era bueno, ¿no ven? Uru, día. Día, Haipu, tarde, tarde y aruma, noche. noche. ¿Ya? Estas son las cuatro palabras que nos va a permitir a nosotros podernos saludar. ¿Ya? Entonces vamos a decir ahora, ¿no? Y hemos escrito, ¿no? Aski, uru, kipan, ¿no ve? Entonces aquí voy a colocar, ¿ya? Aski, uru, kipan, digamos, gila, ¿ya? Y la contestación, aski, uru, ki, pa, nai, gila también, ¿ya? Entonces, esto, cuando veamos familia, ya se van a familiarizar, ¿ya? Entonces, aski, uru, ki, pan, gila, aski, uru, ki, panay, ¿no ves? La contestación. ¿Qué es lo que va a variar? Simplemente va a variar esto, ¿no? Todo lo demás va a estar exactamente lo mismo. Pero estos dos es lo único que va a variar, ¿no? Yo quiero decir buenas tardes, ¿no? Entonces, en vez de uro, digo aski haipukipan, ¿no? Aski haipukipanay. O quiero decir buenas noches, aruma. Aski arumakipan, aski arumakipanay, ¿no ve? Entonces, simplemente esta palabra vamos a cambiar, ¿ya? Entonces, ahora yo les voy a decir aquí otra palabra más, ¿ya? Yate kiri, ¿ya? Yate kiri es el que estudia, ¿ya? Entonces, para nosotros vamos a traducir como estudiante, ¿ya?
Yatichiri, vamos a colocar, esto es el que enseña. Entonces va a ser para nosotros el profesor, ¿ya? Entonces tenemos además dos, ¿no? Dos palabras para su vocabulario. Entonces, en vez de decir gila, yo les voy a decir askirukipan yatekiri, ¿no? Entonces yo les puedo decir yatekiri rut, ¿no ve? Pero yatekiri ya es como estudiante, ¿no? Entonces aquí también me dicen a mí y a ti, chiri, ¿ya? Yatichiri román, si quieren me pueden decir, ¿ya? Entonces ahora, para pluralizar en Aymara, los sustantivos se utiliza el sufijo naka, ¿ya? Este sufijo sirve para pluralizar. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Entonces, profesor, ¿no? Profesor, ¿no? A ver, digamos, estudiante, ¿ya? Estudiante, ¿no ve? Esto es singular, ¿no ve? ¿Cómo pluralizamos en español, ¿no? Colocamos la letra S, ¿no ve? Entonces ahora, estudiantes ya es plural, ¿no ve? Y en Aymara hemos dicho estudiante es yatequiri, ¿no ve? Entonces yo quiero decir ahora en plural, ¿no? Entonces simplemente le agrego el sufijo naka, ¿ya? Ahí está, ¿no? Yatequiri naka, ahora esto significa estudiantes, ¿ya? Entonces estamos simplemente pluralizando. ¿Se entiende eso, no ve? ¿Está claro, no ve? Sí. ¿Ya? Entonces yo les puedo saludar uno por uno o les puedo saludar a todos, ¿ya? Ejemplo. Askiurukipan yatekirinaka. Esa. ¿Qué les he hecho? Un saludo a todos. Ok, buen día a todos, ¿no ve? Buen día a todos. Sí. Askirukipan. Entonces, yatekirinaka, estudiantes, ¿no ve? Entonces, obviamente yo estoy solito, entonces no me pueden decir yatichirinaka, ¿no ve? Solamente yatichiri, ¿no ve? ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer de forma rápida, vamos a aprender esto, ¿ya? Entonces yo a cualquiera, enciendan todos sus micrófonos, ¿ya? Yo a cualquiera le voy a llamar y saludar y inmediatamente me tienen que responder, ¿ya? Empezamos. Juan Carlos Hernández, Aske Arumaki Pan Gilata. Askiru makipanay yatishiri. Ok, Aruma, ¿no? Gisela Mamani, Aski Urukipan Kuyaka Gisela. Aski No, arumakipanay no, no. Atentos, atentos. Aski urukipan kuyaka Gisela. aski urukipanay yatichiri. Eso, muy bien. Ana Elba Mariaca. Aski ukipan kuyaka. Aski haipukipanay yatichiri. Ok. Nelsi. Aski urukipan kuyaka Nelsi. Aski urukipanay yatichiri. Ok. Carla Villalobos. Aski ukipan kuyaka Carla. Aski haypukipanay yatichiri. Ok. Eh, Selit Selit mitikuna. Aski arumakipan. Aski aruma kipanay yatichiri. Ok. Ana Elba Mariaca, Aski Ukipan, Cuyaca. Aski haiku, aski haipukipanay yatichiri. ¿Ya? Ana Karina Ángela, Aski Ukipan, Cuyaca. Ana Karina, Aski Ukipan. Aski haipukipanay yatichiri. Ok, Cuyaca Aski Gabriela Zapata, haipukipan Aski yatichiri. Ana Arumakipan. Sofía está al teléfono. Aski arumakipanay yatichiri. Ok. Tienen la opción de cambiar el nombre, ¿ya? Entonces pongan en su nombre, cambiar y pongan su nombre, ¿ya? Eh, Bien, eso es tema de los saludos, ¿ya? Entonces, si se lo saben los tres, no van a tener ninguna dificultad en cuanto a lo que es el saludo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a aprender lo que son las despedidas, ¿ya?
Entonces, sabemos ahora saludos, ahora despedidas, ¿ya? Despedidas. Entonces, despedidas en Aymara se debe a un sufijo, ¿ya? Entonces, ese sufijo es kama, ¿ya? Este es un sufijo. Significa hasta, significa, ¿ya? Hasta significa, ¿ya? Entonces, para poder aprender las despedidas, simplemente vamos a conocer este sufijo, kama, ¿ya? Kama. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Mañana, me refiero al día de mañana, se llama Haruru o también se dice Arumanti, ¿ya? Haruru Arumanti, ¿ya? Eso significa mañana. Me estoy refiriendo al día de mañana, no a las horas de la mañana, ¿ya? Entonces, simplemente yo puedo utilizar cualquiera, ¿no? Cualquiera. Elisión vocálica. Quito la vocal y pongo cama, ¿ya? Haruru, ¿no ve? Es hasta es mañana, ¿ve? Y este kama es un sufijo que significa hasta, ¿no ve? Ahora, harur kama, ¿qué sería? Mañana. Hasta Hasta mañana, mañana. ¿no ve? Ahora, hay otra palabra que es muy común en tema de despedidas, es jikisiña. Este es un verbo, ¿ya? Jikisiña es encontrarse, ¿ya? Está claro, ¿no ve? Jikisiña es encontrarse, ¿ya? Entonces, jikisiña niwa, nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, a esto igual, ¿no? Quito la vocal, jikisin, pongo cama. Entonces, jikisin cama, ¿qué sería? ¿Qué significaría? Hasta que nos encontremos. Eso, hasta que nos encontremos, ¿no? Obviamente no tiene un límite, ¿no? No dice hasta mañana en la tarde, nada. Hasta que nos encontremos, esto va a ser como un hasta luego, ¿no? O como un chao, ¿no? Y sin cama, ¿no ve? Chao, ¿no ve? Entonces, chao es una despedida, no nos estamos diciendo cuándo nos vamos a encontrar, simplemente nos estamos despidiendo, ¿no ve? Entonces, así vamos a conjugar este sufijo con cualquier palabra que exprese tiempo, ¿ya? Expresión de tiempo. Ejemplo, yo quiero decir, por ejemplo, pasado mañana, ¿ya? Entonces, pasado mañana se dice jurpuru, ¿ya? Jurpuru, pasado mañana, ¿ya? Entonces me refiero al día jueves en este caso, ¿no ve? Entonces, igual, jurpur, kama. ¿Qué estoy diciendo? ¿Hasta cuándo? Mañana. Hasta mañana. Hasta ¿No? pasado mañana. Eso, hasta pasado mañana, ¿no ve? Así, por ejemplo, Mara es año, ¿ya? Entonces yo digo Maracama. ¿No? Aquí no hay elisión vocal, ¿ya? Maracama. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Cómo podríamos traducir? Hasta el año que viene. Hasta el Hasta próximo el, año. hasta el Próximo año. próximo año, hasta el año, ¿no ve? Listo. Eso es la despedida, ¿ya? Entonces nosotros vamos a utilizar estos dos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mañana no tenemos clases, ¿no ve? Entonces yo les puedo decir, en cama, ¿no ve? O les puedo decir, pur cama, ¿no ve? Esto. O por el próximo lunes, por ejemplo, vamos a tener clases y el martes también, ¿no? Y el lunes les puedo decir, harur cama, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Entonces, eso es la despedida. Simplemente se utiliza en Aymara expresiones de tiempo, ¿ya? Expresión de tiempo. Puedo ser más específico, ¿no? Por ejemplo, mañana por la noche sería jaraipo, ¿ya? Jaraipo, ¿ya? Esto significa mañana en la noche, ¿ya? Entonces yo digo jaraipo, cama. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué Aruma significa? no es noche, maestro. ¿Perdón? Aruma no es noche. Haipu, eso no es tarde.
Ya, pero ya he dicho qué significa qaraib o no ve. ¿Qué significa he dicho? Por la noche. Mañana en la noche. Eso. Entonces, ahora, si yo digo qaraib kama, ¿qué estoy diciendo? Hasta mañana en la noche. Hasta mañana en la noche, ¿no ve? Entonces, se puede despedir de forma muy específica, muy puntual, o simplemente decir, ¿no? Hiki sin cama. Hasta luego. Hasta próximo encuentro. No sabemos cuándo nos vamos a encontrar, pero nos vamos a encontrar. ¿Ya? Esas son las despedidas. ¿Ya? Entonces, ahora yo voy a saludar y nos vamos a despedir. ¿Ya? Ahora vamos a decir cómo vamos a hacer. Vamos a utilizar esto. ¿Ya? Por lo pronto, como ejemplo. ¿Ya? Hiki sin cam. Ya te quiere, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Ve? Sin elisión vocal o con elisión vocal, ¿no? Hiki sin cama, ¿no? Elisión vocal. Hiki sin cam, ya te quiere, la forma hablada de la Aymara, ¿ya? Entonces, ahora voy a decir saludos y despedida, ¿ya? Atentos todos. A ver, Beatriz Mamani, Aski Urukipan, Cuyaca, Beatriz. Chapaga, Askiurukipanay yatichiri. Hiki sin cam, Cuyaca, Beatriz. Hikishinkan, hikisinkama yatikere. ¿Ya? Yatichiri, perdón. Ana Elba Mariaca, Aski Haipukipan, Cuyaca. Aski haiku. Aski haipukipanay yatichiri. Wale, Hiki sin cam, Cuyaca. Hikisinkama yatichiri. Ok, muy bien. Waliki, ¿se ha entendido? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Waliskiu yakichiri. ¿Ya? Entonces, esos van a ser los saludos y las despedidas que vamos a aprender, ¿ya? Van a practicar, ¿ya? Enseguida vamos a seguir practicando y cada quien va a practicar, ¿ya? Ahora vamos a hacer algunas preguntas más, ¿ya? Vamos a hacer una pregunta, ¿ya? Para hacer esta pregunta, voy a aclarar lo siguiente, ¿ya? En Aymara, para hacer las preguntas, se utilizan los pronombres, ¿ya? Entonces, pronombres, ¿no? O pronombre, en Aymara se conoce como sutilanti, ¿ya? Sutilanti. Entonces, para hacer las preguntas necesito saber pronombre, ¿ya? Entonces, es igualito que en español. Tal vez ni tan igual, ¿no? Entonces digo, Nayam, Huma, Jupa, Hiwasa. Pronombres personales, ¿ya? Naya significa yo, Huma significa tú, Jupa significa él o ella, Hiwasa significa nosotros, ¿ya? Nosotros. Son cuatro pronombres, ¿ya? Y se van a aprender en este momento todos, ¿ya? Entonces yo digo Naya, Huma, Hupa, Hiwasa, ¿ya? Hiwasa. Naya, Huma, Hupa, Hiwasa, ¿ya? Entonces practiquen, un minuto, practiquen todos. Y a la vuelta vamos a hacer preguntas con esto, ¿ya? Practiquen, practiquen.
¿Ya practicaron todos? A ver, yo voy a decir en español y ustedes me van a decir en aymara, ¿ya? A ver, atentos todos, ¿ya? A ver, Gabriela, yo, Naya. Ana, tú, Juma. Carla, él o ella, Jupa. eso, Graciela Ticona, nosotros, ¿no? No están atentos, ¿no? Ya, tienen que aprovechar a lo máximo este curso de Aymara, ¿ya? Es un curso súper corto y tienen que aprender, ¿ya? Entonces, no tengan miedo a equivocarse, ¿ya? Son cuatro palabras que he pedido, ¿no ve? Que se aprendan, ¿no ve? Naya, Juma, Jupa, Jiwasa, ¿ya? Estos son los pronombres personales singulares, ¿ya? También hay lo que son los plurales. Van a ver exactamente esto pluralizado, miren, ¿ya? Na, ¿no? Compresión, naka, ¿eh? Lo estoy pluralizando. Juma, naka. Jupa, naka. Hiwasa, pluralizando. ¿Ven? Entonces ahora, nanaka ya no es yo, ¿no? Significa también nosotros. Humanaka significa ustedes, ¿no? Jupanaka significa ellos, ellas, ¿no ve? Hiwasanaka sigue siendo nosotros, ¿ya? Ahora les voy a explicar la diferencia de estos tres nosotros, ¿ya? Hiwasa significa nosotros, ¿ya? Supónganse que aquí estamos así, ¿ya? Estamos entre, ¿ya? Esto digamos que es un aula, ¿ya? Entonces, cuando decimos Hiwasa, nos referimos a todos, ¿ya? Hiwasa, todos, ¿ya? Ahora, supónganse que vamos a hacer una tarea y vamos a hacer en grupos, ¿ya? Entonces nos dividimos en dos grupos. Esto es un grupo de cuatro y esto es otro grupo de cuatro, ¿ya? Y este está hablando, ¿ya? Él está hablando, dice Nanaka. Nanaka significa nosotros menos ustedes. ¿Me dejo entender? El Nanaka es excluyente. Hiwasa es incluyente. Hiwasa refiere a todos, a los ocho. Y cuando decimos nanaka, excluimos a una parte, ¿no? Entonces estoy diciendo, esta persona está hablando y dice nanaka, ¿ve? Está refiriendo esto a los tres más, menos a estos cuatro, ¿ya? Entonces, nanaka es excluyente, ¿ya? ¿Se ha entendido esta diferencia entre Hiwasa y nanaka? ¿Está claro? O Sí, sea, yo quiero señor. entender. Hiwasa es nosotros, todo el grupo, ¿no es cierto? Es lo que Así dice. es, Ya. Inanaka es nosotros, pero el grupo cuando está dividido. así es. O Puede sea, el grupo ser más, un una grupo, parte. pero más pequeño. Sí, puede ser más pequeño, más grande, pero está excluyendo al otro grupo. ¿Me dejo entender? Ah, sí, ok. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, en Aymara no hay nacionalidades, pero digamos, ¿no? Bolivia y Brasil, digamos, ¿ya? Yo digo Nanaka, me refiero a los bolivianos. Humanaka, me refiero a los brasileños. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende, no ve? Sí, Yatichiri y Hiwa Sanaka. Hiwasanaka sigue siendo Pasa. nosotros, incluyente, es esto, ¿no ve? Incluyente, ¿no? Solamente que esto se utiliza en multitud, ¿ya? Entonces, cuando es multitud, se utiliza el Hiwasanaka, ¿ya? Está claro, ¿no ve? Este sigue siendo incluyente, ¿ya? Hiwasa. Hiwasanaka, simplemente plural.
¿Se ha entendido? ¿Queda claro estos pronombres? ¿Se entiende? Sí, ya teacher. Muy bien. Ahora, aquí voy a colocar una palabra de vocabulario, ¿ya? Suti. Suti es nombre, ¿ya? Suti. Nombre, ¿ya? Suti, nombre, ¿ya? Anótense, vocabulario, ¿ya? Ahora, también voy a hacer algunos pronombres, pero interrogativos, ¿ya? Los pronombres interrogativos, de hecho, en el Aymara, todas las preguntas, todas las conversaciones se basan en pronombres interrogativos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los pronombres interrogativos, no? Cuna, ¿no? Cuna, esto va a ser qué. Kiti, ¿no? Esto va a ser quién, ¿ya? Cauca, esto va a ser cuánto. Cauqui, ¿no? Cauqui, ¿dónde? ¿No? Y así, vamos a aprender otros más, pero nos limitaremos a este uno. Cuna, ¿ya? Cuna, ¿qué? ¿Ya? Y suti, nombre, ¿no ve? Ahora, un detalle más. Todos estos pronombres interrogativos, hasta aquí sería en todo caso, en Aymara, tiene que utilizar un sufijo. Por ejemplo, yo pregunto en Aymara, a ver, yo pregunto en español, diré, ¿no? Entonces yo digo, a ver, ¿quién me puede leer esto? A ver, A ver, Ana Elba, a ver, léeme esto. ¿Qué dice? ¿cuál? Eso que está escrito, la pregunta. Ah, ¿cuál es tu nombre? Ah, en Aymara. No, no, no. Kunasa. No, pues no, no estamos todavía traduciendo, no estamos llegando a ese nivel. Sí, no. A ver, ¿han escuchado cómo ha leído? A ver, uno más léelo. ¿Cuál es tu nombre? Ah, ya. ¿Cuál es tu nombre? Eso. Entonces, como pueden ver, en español, cuando hacemos preguntas, y eso es el rol del sonido, de los signos, ¿no ve? Hacemos entonación. No decimos cuál es tu nombre, decimos cuál es tu nombre, ¿no ve? Me dejo entender, entonces, los signos de interrogación hay que entonar en el español, ¿ya? Ahí nos damos cuenta que es pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces necesitamos entonar los signos o articular correctamente para que se entienda las preguntas en el idioma aymara. O perdón, en el español. En el idioma aymara, el lenguaje es así, ¿ya? No hay entonación, no es así, entonado en el idioma aymara. Entonces, para poder nosotros entender si es pregunta o no es pregunta, en el aymara se utiliza lo que son los pronombres, o en este caso los sufijos, ¿ya? De forma específica, los pronombres interrogativos trabajan con el sufijo sa, ¿ya? Este sufijo es interrogativo. Sirve para hacer preguntas, pero preguntas solamente cuando se utiliza pronombres interrogativos, ¿ya? Si es otra palabra, no se utiliza sufijo sa. Existen otros sufijos para hacer preguntas, ¿ya? Pero este sufijo sa de forma exclusiva trabaja con pronombres interrogativos. ¿Esta explicación se ha entendido? ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí, está ya, teacher. Y maestro. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer la pregunta. Esta pregunta, ¿ya? Y un detalle más, en Aymara nunca se traduce de forma literal las palabras, ¿sí? Y igual es en otros idiomas, ¿no? Entonces, generalmente lo que hay que hacer es, ¿no? Interpretar, ¿ya? Juma, ¿qué significa? Tú. Tú, ¿no ve? Tú. Ahora aquí vamos a colocar un sufijo, vamos a conocer sufijo na, significa de, ¿ya? O significa en, ¿ya? Depende, ¿ya? Si es de pertenencia es de, ¿no? Si es del lugar,
significa en, ¿ya? Entonces, humana, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué Tú estoy de, diciendo? tú de, A ver, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué significa de, humana? de tu nombre. No, ¿dónde dice nombre, pues? Tu hermana tuya, De tu, tu ¿Qué nombre. significa humana? De ti. de ti. Eso, de No. ti o de Ah, de tú, ¿no ve? ti. Ah, de tú, de ti. ¿No ve? Huma significa tú, ¿no ve? Y na significa, en este caso es de pertenencia, significa de. Entonces, de ti o de tú, ¿no ve? ¿Sí o no? Hisa yatichiri. Muy bien. No se van a perder, ¿ya? Ahora hemos aprendido una palabra. Suti, ¿no ve? Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Human, ¿no? Elisión vocálica. Suti, ma. Ahorita les voy a explicar, ¿ya? Kuna, sa. Listo. Estoy colocando signo interrogativo para que se entienda que es pregunta, ¿ya? En Aymara no voy a decir Human sutimag kunasa, así, no, no voy a decir Human sutimag kunasa, así, así se lee en Aymara, ¿ya? No hay entonaciones, he dicho, ¿ya? Entonces, esto va a significar, ¿cuál es tu nombre? En realidad significaría, si traducimos literal, sería, ¿qué es tu nombre? ¿No ve? Entonces ahora, interpretando, sería, ¿cuál es tu nombre? ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Quedó claro esta pregunta? Hisa yatichiri. Muy bien. Ahorita vamos a practicar a full, pero antes necesito enseñarlos algo. Se me ha pasado. A estos se llaman sufijos posesivos, ¿ya? O em, pronombres posesivos, ¿ya? Igual son solamente cuatro, ¿ya? Entonces es ja, ma, pa, sa, ¿ya? Este ja es un sufijo, significa mi, ¿ya? Este significa tú. Esto significa su. Y esto significa nuestro, ¿ya? Nuestro. Ejemplo. A ver, vamos a practicar con esto, ¿ya? A ver, hemos aprendido. ¿Qué significa suti? Nombre. Nombre. Si yo pongo sutija, Mi Mi nombre. ¿qué nombre. significa? Mi Mi nombre. nombre, Pongo sutima, ¿qué Tu Tu nombre. nombre. significa? Tu tu nombre. nombre, Tu nombre. Sutipa, Su nombre. Su nombre. sutisa, Nuestro Nuestro nombre. Algo así. nuestro nombre. ¿Sí? ¿Se ha entendido? A ver, escriban con las siguientes palabras, a ver, ejemplos, ¿ya? Uta significa casa, ¿ya? Panca significa libro. ¿Qué más podría ser? A ver, añasco significa auto. Y, a ver, uno más vamos a poner, uno más, uno más. Pongamos gila, ¿ya? Esto significa hermano. Listo. Con estos cuatro, conjuguen los cuatro posesivos. ¿Está claro? ¿Se entiende? Escriban sus cuadernos. ¿Se entiende la actividad? Sí, sí, yatichiri. ¿Ya? A ver, escriban con los cuatro posesivos, conjuguen cada uno de estos, ¿ya? A ver, escriban. Kelkapham, kelkapham.
Oh. A ver, ¿cómo vamos? ¿Terminaron de escribir? Isa. Kisa. Y a ver, Uyaranim Kuyaka Ana, lee tus ejemplos. Utaja, mi casa. Pancapa es su libro. Cañas Cusa es nuestro auto. Gilama, tu hermano. Ya. A ver, ¿alguien ha hecho con todos los cuatro, cada uno? Sí, yo, maestro. Sí, A yo. ver, Graciela, luego Utaja, mi casa. Yo. Utama, su casa. Utapa, su casa. Y Utasa, nuestra casa. ya, muy bien. Ahora sí, compañero Juan Carlos, creo, ¿no? ¿Sí? Con Panca. Panca. Pancaja, mi libro. Pancama, tu libro. Pancapa, su libro. Pancasa, nuestro libro. Eso, muy bien. Siguiente, con Cañascu, a ver. Añascu, Cañascuja, mi auto. Añascuma, tu auto. Añascupa, su auto. Añascusa, nuestro auto. Ok, y el último, a ver, Gila, ¿quién va a ser? Naya. Sofía, adelante. Gilaja, mi hermano. Gilama, tu hermano. Gilapa, su hermano. Gilasa, nuestro hermano. Excelente, muy bien. Estos cuatro pronombres, pronombres o sufijos posesivos, en todo va a entrar, ¿ya? Entonces, clave básico, elemental, que ustedes se aprendan sí o sí estos cuatro sufijos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí hemos aprendido, a ver, sutima, ¿qué significa sutima? Tu nombre. Tu nombre, ¿no ve? Aquí falta así, ¿ya? Human sutima, ¿no? ¿Ya? Aquí les explico qué es este sufijo ja, ¿ya? Este sufijo ja en Aymara se conoce como tópico, ¿ya? Tópico, este sufijo no tiene significado, ¿ya? Por eso se llama tópico. Pero ¿cuál es el rol que juega este sufijo? Ja, ¿no? Supongamos el idioma Aymara se habla así, les he dicho, ¿no ven? Los otros idiomas se habla así, ¿ya? Así se hablan los otros idiomas. Entonces, en Aymara puede haber así ese tipo de cortes, ¿no? Entonces, se coloca A, ¿no? Y eso lo suaviza, ¿ya? Entonces, para los que, a ver, tal vez ustedes no se van a dar cuenta, pero uno que sabe hablar Aymara se va a dar cuenta aquí, ¿no? Human sutima kunasa, sutima, ahí hay un corte, ¿no? Entonces yo le pongo ja con la edición y yo digo Human sutimaj kunasa, ¿no ve? Entonces eso lo suaviza, ¿ya? Entonces aquí, suti, nombre, ma, tú, ¿no ve? De ti, tu nombre, ¿qué es? ¿No ve? Así sería traducción literal, ¿ya? Human sutimah kunasa, ¿cuál es tu nombre? Yo digo, Nayana, ¿no ve? Nayana, ¿qué significa Nayana? Mi nombre es Nayan, No. no, yo, ¿Dónde dice nombre aquí? No yo. dice. Pero Nayana, ¿qué Ah, significa? de, o de,
Nayana. De yo, de yo. De mí. De mí, ¿no ve? De mí, ¿no ve? Entonces ahí digo, edición vocálica, sutija. ¿Qué significa sutija? Mi nombre. Mi nombre, eso. Nayan sutijaj Roman. ¿Ya? La respuesta. ¿Está claro? ¿Sí ha entendido? No muy bien, me perdí. No, no, no. A ver, ¿dónde se perdió? ¿En el primero, en la pregunta o en la respuesta? En la respuesta. Ya. ¿Qué significa Naya? Yo. Yo, Pronombre yo. personal, ¿no ve? Ya tan repetido. Les he dado un tiempo para que aprendan, ¿no ve? Ahí está. Naya. Yo. Entonces, ¿dónde estamos? Ahí está. Naya, ¿no ve? Y aquí hace un momento les he dicho este sufijo, ¿no ve? Significa de cuando es posesivo y en cuando es locativo. Naya, obviamente, es persona, pronombre, entonces posesivo. Nayana, ¿qué significa? De. De mí. De De mí mí, o mí, de mí, claro. ¿sí? Sí, de Ahora, mí. suti, ¿qué significa? Nombre. Nombre. Sutija, solo sutija, ¿qué significa? Esto nada más, Mi nombre. ¿ya? Nayan sutijaj, ¿no ve? Ese ja es tópico, elisión vocálica, ¿no ve? Y ahí pongo mi nombre, Ah, ya. ¿no? Entonces, traduciendo sería de mi nombre, Román, ¿no ve? ¿Estamos claros? Ok. ¿Ya? Entonces, ahora, obviamente, para responder, ustedes solamente van a cambiar el nombre. Pero en Aymara, esto se responde con wa, ¿ya? Así, ¿ya? Pero para colocar este sufijo wa, que es afirmación, ¿no? Se debe colocar el nombre en Aymara, es decir, hay que fonetizar, ¿ya? Entonces voy a colocar un nombre así medio raro, ¿ya? Entonces, Pedro, ¿no? Entonces, en Aymara, como no hay la E, no hay la D, ¿no ve? Entonces lo llaman Piruti, ¿ya? Esto va a ser Pedro, ¿ya? Me dejo entender, ¿no ve? Simplemente para ejemplo, ¿ya? Esto va a significar Pedro, ¿ya? Entonces, colocan, cuando este nombre está en Aymara, colocan Wa. Entonces dicen, Nayan Sutijaj Piruti Wa, ¿no ve? Es Pedro, está afirmando aquí. ¿Ya? Pero ahora no es necesario que ustedes afirmen, entonces simplemente colocan su nombre en español. ¿Ya? A ver, vamos a hacer la prueba. Beatriz Mamane, Human Sutimaj Kunasa. Ya, no está Beatriz. Ana Mariaca, Human Sutimaj Kunasa. Nayan Sutijaj, Anaelba, Mariaca. Walik, muy bien. Carla Villalobos, Cuyaca, Human Sutimaj Kunasa. ¿No? Gabriela Zapata, Human Sutimaj Kunasa. Nayan Sutimac Gabriela. Nada. Aquí me has dicho sutima. A ver, sutima, ¿qué significa? Sutima, a ver, aquí, es nada más. ¿Qué significa sutima? Tu A ver, nombre. el resto. Tu nombre. Nombre. ¿Qué? Tu nombre. Tu nombre. Exacto. Tu Entonces, ¿cómo nombre. has respondido? De mí, tu nombre, así me has dicho, ¿ya? ¿Se han dado cuenta? Sí. A ver, Ah, Juan ya, sí, me Carlos, equivoqué. Human sutima kunasa, Nayana Sutijax Juanwa. ¿ya? La X no es como la X en español, sino, ¿no? El sonido, ¿ya? Nayana Tukijaj.
La Guangua. J normal es español, ¿no ve? La X nada más. Tiene otro sonido, ¿ya? Ya. Sutijaj, ¿no ve? Sutijas. Sutijas. No, no X, sino J, la X. Ja. Sutijaj. Sutijaj, ¿no ve? Sutijaj. Sí, la Sutijaj. J es normal, solo la X tiene varios sonido propio, ¿ya? Sutijaj. Sutijaj. Eso, muy bien. Sutijaj. Ya. Eso, Guangua. eso, muy bien. Gisela, Juman Sutimaj Kunasa, Nayana Sutijaj Giselawa. ¿ya? Ah, aquí elisión vocálica también, ¿ya? Nayan Sutijaj, ¿ya? Así fluye. El hablado es así, ¿ya? Hay dos corrientes, ¿no? Unos que escriben con vocales completas, ¿no? Así, ¿no? Nayana, Sutijaja, ¿no? Así, ¿ya? Y yo estoy en la corriente de los que escriben sin la vocal, pero exactamente es lo mismo, ¿ya? A ver, Ruth Loaiza, Juman Sutimaj Kunasa, Nayan Sutijaj Rutwa. ¿ya? Selit Mitikuna, Juman Sutimaj Kunasa, Naya Sutijak Celiagua. ok. Em, Graciela Ticona, Juman Sutimaj Kunasa, Nayan Sutijaj, Graciela. ok. Nelsi, Juman Sutimaj Kunasa, Nayan Sutijaj Nilsiwa. ¿ya? Sofía, Juman Sutimaj Kunasa, no está Sofía. Una vez más, Carla, Nayam Juman Sutimaj. Yatichiri. Sofía, Nayam adelante. Sutijak Sofía. ¿Ya? Carla Villalobos, Juman Sutimaj Kunasa. No me dejan escuchar. Bien, creo que ya les he preguntado a todos, ¿no ven? Bien, entonces eso es la forma básica de preguntar el nombre, ¿ya? Hay otras formas de preguntar, ¿ya? Por ejemplo, la otra forma de preguntar, Juman Kuna Satatasa, ¿no? Naya Roman Satatua, ¿no? Es otra variante de preguntar, ¿ya? Ya les había dicho ayer, ¿no? Hay variaciones dialectales, ¿no? Entonces, las variaciones dialectales son como en cualquier otro idioma, ¿ya? No afecta en nada en el significado. Exactamente es como en español, entonces puede haber una variación, digamos, de ciertos términos o uso de ciertos términos en algunas circunstancias, en un país, en una región, ¿no? Igualito es el Aymara, ¿ya? Walik, ahora vamos a hacer una conversación con estas tres preguntas, ¿ya? Con estas tres cosas que hemos aprendido hasta ahora, ¿ya? A ver, voy a hacer, a ver, con Ana Elba Mariac. A ver, Ana, Askuru Arumaki Pankuyaka, Arumakipanay Yatichiri. Human Sutimaj Kunasa, Human, ¿no? no, Human Sutimaj Kunasa, Naya Sutija Anaelba Mariaca. Waliki Kuyaka, Hikisinkama Kuyaka. Jikisinkama Yatichiri. Eso, muy bien, Waliki. Kuyaka Gisela Mamani, Aski Haipukipan Kuyaka, Aski Haipukipanay Yatichiri. Human Sutimaj Kunasa, Nayan Sutijaj Giselawa. Waliki, Hikisinkam Kuyakam, Hikisinkam Yatichiri. Waliki, a ver, Kuyaka Ruth Loaiza, Aski Haipukipan Kuyakam, no está Ruth, Nelsi, Aski Haipukipan Kuyakam, Aski hay ukipana yatichiri. Human Sutimaj Kunasa, Nelsi Satawa. Hikisinkam Kuyakam, Hikisinkam yatichiri. ya,
Juan Carlos Hernández, Aski Arumaki Pangila. Aski Aruquipanay. Juman Gila- Sutima Kunasa. Nayan Sutijas Juanwa. Hikisinkam Hilata Juan. No, Despedida. Hikisinkam Hilata Juan. ahí no. No, Despedida. Hace ratito hemos aprendido, ¿no ve? no. ¿Cuál es su nombre? No, no lo tengo. Aquí está, ¿no? ¿Eh? Ah, Kikisinkama. Eso, muy bien. Hasta luego, ¿no ve? Kikisinkama. Ya. Muy bien. Hemos aprendido tres cosas, ¿no? Saludo, nombre y despedida, ¿ya? Ahora, ayer también les he dicho Kamisaki. ¿Qué significaba? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Luego hemos dicho, ¿cómo estás? ¿No? Eh, ¿Ya? ¿Qué tal? Algo ¿O así qué es. tal? ¿No? Sí. Como pregunta igual, ¿no? ¿Eh? Eso va a significar Kamisaki, ¿ya? Entonces, esto vamos a agregar ahora como ¿cómo estás? O ¿qué tal? ¿Ya? Más que como ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya? Como un estado de ánimo, ¿ya? Y la respuesta a esto, vamos a decir bien, ¿ya? Waliki es bien, ¿ya? Waliki es bien. Ahora, no siempre puede estar bien, pero vamos a asumir que estamos bien, ¿ya? Entonces, Kamisaki, la respuesta va a ser Waliki, ¿ya? Estamos claros, ¿no ve? Kamisaki, ¿cómo estás? Y Waliki va a ser bien, ¿ya? Entonces, ahora tenemos cuatro cosas en nuestra conversación, ¿ya? A ver, empezamos. Graciela Ticona, Cuyaca Graciela, Aski Uruquipan, Aski Urikipanay, Gatichiri. Kamisaki Cuyaca, Guariki, Gatichiri. Kuman Sutimaj Kunasa, Nayak Suti, Haj, Graciela. Waliki Cuyaca Graciela, Jikisinkama, Chiquisincama. ¿ya? Muy bien, excelente. Vamos con Samantha, Aski Uruquipan, Cuyaca, Quiruquipan. Kamisaki, Waliki. Human Sutimaj Kunasa, Ayan Sujimar Samantha. Jikisinkama, Kama. ¿ya? Muy bien, hay que practicar. A ver, Celia, Aski Arumakipan, Cuyaca, Aski arum kipanaya yatichiri. Kamisaki, Cuyaca, Waliki yatichiri. Human Sutimaj Kunasa, Eh, na, na, nayam, nayan suti. A, seliago. Hikisinkam, Cuyaca Celia, Hisikin kama yatichiri. Waliki, muy bien. Carla, Aski Arumakipan, Gabriela Zapata, Aski Arumakipan, Cuyaca,
Askia rumakipanay yatichiri. Kamisaki. Waliki. Human sutimaj kunasa. Nayan sutija Gabriela. Waliki kuyaka Gabriela hikisinkama. Jikinsinkama yatichiri. Waliki, muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta? Nada de nada. Ya, entonces escriban su conversación en este momento en sus cuadernos, ¿ya? Entonces, desde saludo, ¿cómo estás? ¿Qué te llamas? Y despedida. Esas cuatro cosas que hemos aprendido, la pregunta y la contestación más. Escriban en sus cuadernos, ¿ya? Todos, escriban, escriban. Y luego van a leer, ¿ya? Escriban, escriban. Yatichiri, ¿Ya terminaron? Isa. Quería preguntarle, Yatichiri, colegas, ¿cómo se dice en Aymara? Colegas. Masi. ¿Ya?
Más sí va a ser como amigo, compañero, también puede ser colega, ¿ya? Eh, Algo que hay que entender, y no solamente en Aymara, es que no hay términos exactos como en español. Por ejemplo, supónganse, no sé, fósforo, ¿no? Entonces no va a haber fósforo en Aymara, ¿no? Entonces, ¿cómo decimos? Nina Aktairi, ¿no? Nina Naktairi. Nina, no sé, podremos interpretar. Entonces, lo que se busca más o menos son sus equivalentes para que se pueda interpretar. Y de hecho, no es en todo, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces me preguntan, ¿cómo se dice psicólogo, ¿no? Psicólogo, ¿no? Y hay algunos que dicen ajayu kolliri, ¿no? Ajayu. Ajayu es como el espíritu, como, ¿sí? Lo que tenemos nosotros, ¿no? Como lo llamamos en español. Pero acá solamente se dedica a eso, entonces ya se puede interpretar otras cosas, entonces no se traduce todo, ¿ya? Entonces, hay algunas cosas que hay que mantenerlo simplemente en el idioma original, ¿ya? Ya, bien, ¿quién va a empezar a leer? ¿Quién va a leer su conversación? ¿Quién quiere empezar? A ver, Naya, ¿ya? Kuyaka Ana, Uyaranim. ya. Aski arumakipan yatichiri. La respuesta es arumakipanay, kuyakita. Kamisaki, kamisaki yatichiri. Waliki kuyakita. Human sutimaj kunasa. Nayan sutija, eh, Nayan sutija Anaelba. Después Jiki sin cama, Yatichiri, Jiki sin cama. Oh, ahí, Jiki sin cama, no me la respuesta. Ok, Waliki, muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién va a leer su conversación? Giselle, adelante. Naya Yatichiri. Aski arumakipan Yatichiri. Aski arumakipanay. Asa Nayan Sutijaj Giselawa. Jikisinkama Gisela Jikisinkam Yatichiri. Ok, Waliki. ¿Quién más? Kitimpis. Aski Urukipanan, Urukipan Gila, Aski Urukipanay Gila, Kamisaki, Waliki, Human Sutimaj Kunasa, Dayana Sutijax Juanwa, Hikisinkama, Hikisinkama. Waliki, muy bien. ¿Quién sigue? ¿No? ¿Nadie más? ¿Nadie más ha Naya. escrito? Naya. ¿Ya? Celia. Aski aruma kuyaya hilatas. Aski aruma kipanay. Kuyacas hilatas. Kamisaki waliki. Human sutimak kunasa. Nayan sutihak seliagua. Hisinkama. Hisinkama. Ya, está bien. Solamente hay una partecita, ¿no? Has dicho Gilatas y Cuyacas, ¿sí?
¿O yo he escuchado mal? Correcto. O ese hermanas, hermanos. Ya. Pero esta S para pluralizar se utiliza en español, ¿no ve? En Aymara, ¿qué se utiliza en vez de la S para pluralizar? Naca. Naca, naca, naca. Naka. ¿Ya? Ah, ok. Gilatanaka, ok. Gilatanaka, Culiacanaca. Muchas Ah, veces ok. escucho principalmente a los políticos decir gilatanacas, culiacanacas. Ya, ¿Ya? ok. Gracias. Peor todavía, más equivocados, ¿no? Entonces, no, pues no puedes pluralizar eh, con un pluralizador de otro idioma al de otro idioma, ¿no ve? Entonces aquí no necesitas, ya está pluralizado, ¿no ve? Entonces simple dices, Asquiarumaki pan gilatanaka culiacanaca. Ya estás diciendo buenas noches, hermanos y hermanas, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, eso para pluralizar. ¿Listo? Walik. Gracias, Ahora gracias. vamos a aumentar un sufijo, mira, sufijo isti, ¿ya? Este sufijo es interrogativo, ¿ya? Y significa de forma específica y en pregunta. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Gisa, gisa, gisa. ¿Ya? Entonces, yo voy a escribir aquí la conversación. Hemos hecho así, ¿no? ASCII, aruma, y pan, gila, digamos, ¿no? La contestación, ASCII, aruma, y panay, ¿no ven? Cuyaca, digamos, ¿ya? ¿Ya? Kamisaki, ¿no ven? Waliki, ¿no ven? Human, human sutimaj, kunasa, ¿no ven? Nayan, sutijaj, roman, ¿ya? Hikisin, hikisin Cam, Román, ¿ya? Hikinsin, Kamai, Román. Listo. Eso es lo que han escrito ahorita, ¿sí? Esta conversación tienen que tener escrito, todos, ¿ya? Ahora, aquí vamos a decir, ¿no? Human sutemaj kunasa, ¿no? Nayan sutejaj Román, ¿no? Ahora yo quiero saber del que me está preguntando su nombre, ¿no ve? Entonces yo simplemente digo Juma. ¿Qué significa Juma? Tú, Tú, ¿no ve? tú, Humana de ti. de ti. Y para que sea pregunta, pongo el isti, sufijo isti, ¿no ve? Ahora dice y de ti, ¿no ve? ¿A qué estás refiriendo? Al nombre, ¿no ve? Human sutimaj kunasa, nayan sutijas roman. Y de ti, ¿no ve? Humansti, ¿no ve? Entonces la respuesta va a ser el que me está preguntando, digamos, ¿qué se llama? No sé, Graciela, ¿ya? ¿Ya? Nayan Sutijaj, Graciela. ¿Eh? Exactamente estoy repitiendo lo mismo. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Ah, aquí hay un Listo. error. Humana, aquí hay edición vocálica, ¿ya? Esta A van a borrar, ¿ya? Humansti, nomás, ¿ya? ¿No ve? Hacen el sonido. Humansti, ¿no ve? Humansti, Nayan Sutijaj, Graciela. ¿Ya? A ver, hagamos la prueba. Ana Elba, Asquiarmaqui, Pancuyaca, Askarmakipanaya tichiri. Kamisaki, Cuyaca, Waliki, Human yatichiri. Sutimaj, Kunasa. Mm, Nayan, Sutija, Anaelba, Mariaca. Pregúntame. Suma, Jumasti, Nayan Sutijaj, Román. Hikisinkama, Cuyaca, Jikisinkama, yatichiri.
Ok, muy bien, Waliki. ¿Sí ha entendido el resto? ¿Está claro? Quizá yatichiri. ¿Alguien ya se ha chipado? Nadie, ¿no ve? ¿Cómo estamos, Juan Carlos? ¿Se está entendiendo? Sí, Ok, perfecto. Muy bien. Bien, hasta aquí vamos a practicar ahora, ¿ya? Vamos a practicar ahora. Todos vamos a practicar, ¿ya? Vamos a hacer grupos de a dos, ¿ya? Yo les voy a mandar en este momento salas de grupos, ¿ya? Entonces vamos a armar grupos de a dos, ¿ya? Listo, voy a asignarlos le estoy asignando, ¿ya? De a dos estoy asignando. Entonces les tocó, ¿ya? Ya, para uno tocó tres. Entonces practican entre tres, ¿ya? En este momento y por 5 minutos van a practicar. ¿Me están entendiendo, no ve? Les va a llegar una invitación y entran a la sala y con el que les tocó conversan, hacen esta conversación. ¿Se entiende la actividad? Quizá. Ya. Luz, cámara, acción. Ingresen en este momento a sus grupos. Nelsi no se está uniendo. Eh,
El 1, 2 y 1. Uy, Bien, ya estamos todos en la sala nuevamente. A ver, ¿qué grupo quiere iniciar con la conversación? Nosotros, profesor, con Ya, Juan Carlos. ya, Juan Carlos y Gisela, adelante. Aski Arumaquipan, Gila. Aski Arumaquipanay, Cuyaca. Kamisaki, Gila. Hualiqui, Cuyaca. Juman Sutimaj, Kunasa. Nayan, Sutijaj, Juanhua. Humansti, Nayan Sutijaj, Giselawa. Higgins, Gisela. Kisinkama, Juanwa. Gracias, profesor. ¿Quieres pagar? Gracias. Waliki, muy bien. Bien, siguiente grupo. ¿Qué grupo? Nosotros, profesor. Ruth Loaiza, ¿no? O Graciela, ¿no? Graciela, Ajá, estabas. con Gabriela. Graciela y Gabriela. Gabriela, sala Ya. 3. Adelante. Aski Arumaquipan, Cuyaca. Aski Arumaquipanay, Cuyaca. Kamisaki, Cuyaca. Hualiqui, Cuyaca. Human Sutimaj, Kunasa. Nayan Sutija, Gabriela. Humasti, Nayak Sutijaj, Graciela. Kikisinkama, Gabriela. Jiquisincama, Graciela. Waliki, muy bien. Waliki, siguiente grupo. Nosotros con Sofía. Ruth y Sofía, grupo 5. Adelante. Aski Arumaquipan, Cuyaca. Sofía. Aruquipanay, Cuyaquita. ¿Me escucha? Kamisaki, Cuyaca. Hualiqui, Cuyaca. Humasti, Human Sutimac, Kunasa. Naya, Sutija, Sofía, Ana, Cuyaca. Humasti, Cuyaca. Nuyan Sutijaj, Rutwa. Jikisinkama, Sofía. Jiquisincama, Cuyaca, Ruth. Waliki, muy bien. Solo falta sala 1 y sala 2. A ver, ¿quién va a continuar? Nosotros. Ya, Ana Naka. Elba con Beatriz, sala 1. Adelante. Aski Arumaquipan, Cuyaquita. Ana, su micrófono está apagado. Perdón. Empezamos de nuevo, entonces Beatriz de nuevo inicia, por favor. No sé en qué momento está. Aski Arumaquipan, Cuyaquita. Atke Aruquipanay, Cuyaquita. Human Sutimaj, Kunasa. Nayan Sutija, Anaelba, Mariaca. Humasti, Nayan Sutija, Beatriz. Kamisaki, Ana. Waliki, Beatriz. Jikisinkam, Ana. Jiquisincama, Beatriz. Waliki, muy bien. Por último, sala 2, Carla y Celia. Adelante. Está bien. Yo voy a empezar. Ok. Aski Arumaquipan, Cuyaca. Aski Arumaquipanay, Cuyaquita. Camisa. Misaki, Hualiqui, Cuyaca. Human Sutimaj, Kunasa. Nayak Sutijak, Celiagua. Kumans, Celiagua. Jikisincama, sin agua. Jijisincama, Carla. Ya, Walik, muy bien. Excelente trabajo todos.
como se habrán dado cuenta, es cuestión de practicar y aprenderse algunas palabras, vocabulario, siempre es importante, ¿ya? Familiarizarse un poco con la pronunciación y eso es también practicar, ¿ya? Entonces canten canciones. Ayer les he pasado una canción. En ese mismo sitio busquen canciones en Aymara, van a encontrar varias canciones en Aymara, ¿ya? Con su letra y canten los que les guste, ¿ya? ¿Tienen algunas dudas, preguntas, comentarios? ¿Cómo estamos? ¿Está Waliki, todo claro? Bien. Waliki, waliki, waliki. Waliki, waliki. ¿Ya? Muy bien. Waliki del Tichiri. Para terminar, les voy a enseñar una palabra, ¿ya? Que es muy común, ¿no? Gracias, ¿no ve? Muchos dicen yuspagara, ¿ya? ¿Ya? Pregunta, ¿existe la letra G en Aymara? No, No, sería ja. No, No, no no. existe. no Esto viene existe. de Dios te pagará, ¿ya? De esa palabra viene, simplemente está fonetizado. Entonces, lo Dios correcto decir en Aymara es pai, ¿ya? ¿Está claro? Ujú. Entonces, gracias va a ser pai, ¿ya? Pai. Ah, que ¿Ya? pay. Pay O Alex. Ahora, para terminar, cantamos la canción. Nos vemos el día jueves, ¿ya? El día jueves. Mañana no tenemos clase, tengo otra clase, ¿ya? Entonces, el jueves directamente nos vemos, ¿ya? Van a practicar, ¿ya? Entonces, todos empezamos. Tónica, ¿no? Jupa, colila, japulingua. ¿Ven? 2, 3. Jupa, colila, Upac chañawa, uniwa, kiniwa, utaki, amam, munataha, Jupa, colila, nataha, ya kita puni Cheñaki nasitu chakway, arawan, shiwa, Itun hakasarte Kani puni kani Kamampi nataha, Ya kita puni hasta Gacheñaki nasitu Chawai, sarawai, siwa, tati, chapsara, nataha, Hikisinkam takini hikisinkam Kikisinkama ya Tichiri. ikirinkama, Hikisinkama Ikisinkama, ikisinkama.